Hola, soy Efraín Valverde de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura del séptimo semestre y este es mi texto cultural de la época. Lo que distinguía esta época de otras eran las problemáticas sociales que enfrentaba, sabiendo que ya existían antes, pero fue relevante debido a que muchos autores tomaron letras para poder expresar lo que sentían, como la injusticia social y otras problemáticas más. Las corrientes que más fueron influyentes fueron el indigenismo y el realismo social. Estas corrientes resaltaron tanto que muchos autores decidieron tomar letras para poder expresar. Saluda Wendy Cedeño, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en el séptimo semestre. El grupo de Guayaquil, o también llamado Cinco como un puño. Esta agrupación estuvo compuesta por 5 escritores guayaquileños. Primero fue José de la Cuadra, quien nació en 1903 y lamentablemente falleció en 1941. Además de ser escritor, estudió Derecho y ocupó cargos públicos. Una de sus obras más importantes es Los Sangurimas, de 1924. Gil Gilbert fue otro integrante que nació en 1902 y falleció en 1973. Además de escritor, fue político y catedrático. Una de sus obras más importantes es Los que se van. Gallegos Lara nació en 1909 y falleció en 1947. Además de escritor, también fue político y una de sus obras más importantes es Las cruces sobre el agua. Demetrio Aguilera Malta nació en 1909 y falleció en 1981. Además de ser escritor, fue pintor y cineasta. También tuvo cargos diplomáticos en el Ecuador. Una de sus obras más importantes es Don Goyo, de 1973. Alfredo Pareja Díez Canseco es el último integrante. Además de ser escritor, también fue historiador, novelista y ensayista. Una de sus obras más importantes es La Casa de los Locos. La generación del 30, también conocida como realismo social ecuatoriano, fue un grupo de escritores ecuatorianos que publicaron sus obras más importantes en la década de 1930. Como autores tenemos a Pablo Palacios, quien nació el 25 de enero de 1906 en Loja y murió el 7 de enero de 1947 en Guayaquil, Ecuador. Sus obras más importantes fueron Débora, Vida del Ahorcado, Un hombre muerto a puntapié. También tenemos a Jorge Icaza, quien nació en 1906 en Quito y murió el 26 de mayo de 1978 en Quito, Ecuador. Sus obras más importantes fueron Huasipungo, En las calles y Chorros. Tenemos a Humberto Salvador, quien nació en 1909 en Quito, Ecuador y murió en 1982. Y finalmente Ángel Felicísimo Rojas, quien nació en 1909 en Carimanga, Loja, Ecuador y murió en el 2003 en Quito, Ecuador. De estos dos autores se desconoce parte de sus obras y de su trayectoria. Hola, soy Fernanda Castro de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de séptimo semestre. ¿Qué es el vanguardismo? Es un movimiento literario ecuatoriano que surge en los años 30, donde los escritores rompen con las formas tradicionales para crear obras innovadoras, comprometidas con la realidad social, política y cultural del país, usando un lenguaje más directo, realista y con identidad nacional. Aspectos importantes del vanguardismo. Innovación formal. ¿Qué significa? Es el cambio en la forma tradicional de escribir. Los autores ya no siguen una estructura clásica, sino que experimentan con el lenguaje y la manera de contar las historias. La rebelión contra el modernismo. Esto es una crítica y rechazo al estilo modernista, que era refinado, decorativo y a veces superficial. En la exploración de lo absurdo, representa las situaciones ilógicas, extrañas o incoherentes que reflejan el caos o la desesperanza del ser humano. El compromiso social y político es otro de los aspectos importantes del vanguardismo, donde los escritores se involucraban directamente con los problemas sociales y usaban la literatura como herramienta de denuncia. Por último, en el interés de lo regional y lo nacional, se revaloran las costumbres, paisajes y formas de hablar propias del Ecuador. Como conclusión tenemos que los grupos literarios de Guayaquil
y la Sierra, junto con la vanguardia literaria en Ecuador, contribuyeron significativamente a la renovación de la literatura ecuatoriana en el siglo XX. A través de su compromiso social y experimentación literaria y búsqueda de nuevas formas, sentaron las bases para la literatura contemporánea del país. Su legado sigue siendo relevante en la cultura y la literatura ecuatoriana actual.